de esta casa, que es el doctor Alberto Sánchez. Él es cofundador de Dignidad Ciudadana, por supuesto es abogado, desde el marzo del 85, abogado, hizo carrera de posgrado sobre reforma del Estado, especialista en doctrina social de la Iglesia, bueno, una larga trayectoria del doctor Sánchez, y ahora lo queremos consultar sobre cosas que tienen que ver con la política, que tienen que ver con las instituciones y que tienen que ver con la democracia. Eso, cuando uno dice meterse en la reforma del Estado, era justamente cambiar lo que teníamos de herencia de la política. Y quizás mucha gente no observó ese detalle, a tal punto que venían gobiernos que decían vamos a hacer la reforma del Estado, algo que un partido político de San Juan, de la tierra de Sarmiento, había sido capaz de construir. Así que, buenas tardes, Alberto Castro Pinoza, los saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes, Carlos, un gusto, un saludo grande para todo su equipo y para todos los oyentes, así que un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, doctor, estamos en la previa de una situación electoral, algo que siempre se debe festejar, que la gente vote, que la gente participe y que eso determine el éxito de un partido político o de un frente electoral que está potenciando, está tratando de llegar, en este caso son diputados nacionales. ¿Cómo está viendo la campaña usted y cuál es el punto de vista que tiene en llámele episodio, llámele circunstancia, lo que sea, una reunión que parecía tener una ratificación, no sé de qué, pero básicamente creo que acá lo importante es que ya está implícito el respaldo de Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, a nivel provincial, primero, me parece que, digamos, la situación que vamos a vivir a nivel provincial va a ser de respaldo para el gobernador Orrego, porque entiendo que está haciendo las cosas muy bien, entiendo que está trabajando en condiciones muy inferiores a las que trabajaron otros gobernadores que recibían mucho más dinero de la nación, y sin embargo la provincia de San Juan se ve incluso mucho más ordenada, mucho más pujante, con un futuro a través de la minería que resulta muy promisorio, de modo que pienso que todo eso se va a ver reflejado en estas próximas elecciones, ¿no? Este respaldo que va a tener el gobernador Orrego, que ha hecho un gobierno muy institucional. Fíjese que no hemos tenido en San Juan ninguna de estas cuestiones que estamos viendo a nivel nacional de agresiones, de tumultos, de complicaciones, de falta de institucionalidad. San Juan ha tenido un clima tranquilo que le transmite el gobernador, ha tenido un clima de construcción, de consenso, y eso creo que se va a ver reflejado en las elecciones a nivel provincial, ¿no? Y a nivel nacional, esto que usted menciona de este apoyo de Estados Unidos a la Argentina en este momento, yo me permito recordar algo que siempre transmitía a mis alumnos cuando era profesor en grado de Derecho Internacional. Yo les decía que los pueblos anglosajones, como es Estados Unidos, como es Inglaterra, siguen el pensamiento de un primer ministro que fue de israelí en Gran Bretaña, que decía que Gran Bretaña no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes, tiene intereses permanentes. Entonces este pragmatismo que tienen los pueblos sajones, entre ellos Estados Unidos por supuesto, hace que conforme les convenga al gobernante de turno, va a ser más amigo o menos amigo del resto del planeta. Y esto está pasando en este momento con la Argentina, entre Trump y Milei hay una afinidad ideológica, y por supuesto que Trump en ese sentido ha salido al auxilio de un gobierno nacional que le estaba costando mucho llegar y le va a costar mucho llegar a las elecciones de medio término con expectativas. Pero el propio Trump, siguiendo este pragmatismo al que me refiero, le ha hecho saber a Milei y al pueblo argentino que el apoyo de Estados Unidos está condicionado a que Milei gane en estas elecciones, lo cual a mí me parece muy mal, ¿no? Y en ese sentido me parece que es casi una extorsión decirle al pueblo argentino más vale que voten a Milei porque si no Estados Unidos no los va a apoyar. Me parece además de muy mal gusto, como nos tiene acostumbrados Trump en sus intervenciones. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo entiendo que todavía a niveles de política en la República Argentina para las elecciones que van a ser la semana que viene, ser de muy pocos días, falta muchísimo, pueden pasar muchísimas cosas, y bueno, y se ha sumado toda esta problemática interna que ha sacudido mucho el gobierno nacional,
a nivel de casos de corrupción, a nivel de criptomoneda, etcétera, ¿no? O sea que es a nivel nacional veo un panorama muy complejo, muy complicado, que no se repite a nivel provincial, gracias a Dios, y habrá que ver cómo llega el gobierno nacional a las elecciones de medio término, ¿no? Se ve complicado, sí. Claro, y bueno, congruente con este análisis que usted prolijamente hace, Alberto, creo que es más que importante ver de qué manera se va dilucidando esto, porque le ha generado una cuota mayor de responsabilidad a Milei estas reflexiones, básicamente porque, claro, dice que si ustedes no lo votan, no vamos a ser tan generosos con los argentinos. Esa parte de generosidad, entre comillas, lo pongo yo, porque acá en estos préstamos, en estos auxilios que da la Unión, en este caso, es un negocio, finalmente, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, uno tiene que descartar absolutamente, digamos, la generosidad en esto. No, eso no existe de ninguna manera. O sea, siempre es un negocio, y lo que pasa es que la Argentina es un país que a nivel internacional, a nivel planetario, es uno de los países que más asistencia ha recibido a lo largo del tiempo, de décadas, ¿no? En décadas. Nos han asistido tanto Estados Unidos como, bueno, hace muy poco China, como el Fondo Monetario Internacional. Nos han asistido de muchas maneras, con muchos miles de millones de dólares todo el tiempo, porque la política de la Argentina no despega. O sea, nosotros como país que tenemos tanto para progresar, porque tenemos absolutamente todo para ser un país ejemplar, lamentablemente no despegamos por muchos motivos que los podremos charlar seguramente en otra ocasión, pero verdaderamente vivimos de auxilio en auxilio, ¿no? Y eso hace que, por supuesto, cada vez nos vaya peor, porque nadie auxilia en el orden internacional gratis. Esto no existe, esto hay que entenderlo. Esto que dicen, nos van a ayudar. No es ninguna ayuda. O sea, detrás de todo esto existe un interés concreto y particular, sea de Estados Unidos, sea del Fondo Monetario, sea de China, o sea del que sea. Todos quieren una contraprestación en algún momento, y por eso sale tan caro el auxilio. Claro. Y estaba pensando, doctor, que siempre atento a estas reflexiones, quiero recordarle también a los que nos ven y los que escuchan, que Estados Unidos no solamente ha hecho un planteo de esta naturaleza, sino que le dijo concretamente a la Argentina, a Milei, que debía desprenderse de las ataduras o compromisos con China, y que verdaderamente eso no solamente condiciona, sino que no nos hace libre, doctor, ¿no? No, por supuesto, porque fíjese que esto que acaba de decir el secretario del Tesoro y repetido por Trump, esto obedece a la vieja máxima de lo que se conoce como doctrina Monroe, que era América para los americanos. O sea, América tiene que ser manejada, supervisada por los americanos, no por chinos, no por soviéticos, no por europeos. América para y por los americanos. Por supuesto que, bueno, obviamente que la doctrina Monroe, que era norteamericana, cuando hablaba de América para los americanos, pensaba en Estados Unidos de Norteamérica, no pensaba en los países de Sudamérica. Pero claramente se intenta seguir dividiendo el mundo en este sentido, ¿no? O sea, Oriente por un lado, Occidente por el otro, un mundo que llegó a ser muy bipolar en la década del 50, del 60, incluso del 70, con una bipolaridad muy grande, que hoy es multipolar, pero siempre está esta tentación, ¿no?, de intentar que lo de América quede en casa, lo de Europa quede en casa, lo de China quede en casa, y eso es muy difícil por la globalización. Eso es una ilusión que hoy en día es imposible de concretar, porque la globalización implica el intercambio, y eso es inevitable, o sea, no se puede frenar. Me parece a mí que es otra extorsión decir que les damos, pero si corren a China de la Argentina, porque no se trata de hacer intercambios con dignidad. De eso se trata el comercio internacional y la globalización, hacer intercambios comerciales, culturales, pero con dignidad. Y eso es lo que nos está faltando, porque esto que yo comentaba recién de los pedidos de préstamos y de auxilios financieros y económicos no es un problema de Milei, es un problema de Milei, pero también fue un problema de Macri, también fue un problema de todos los gobiernos peronistas, sin excepción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo pidió plata. Y la mayoría de las veces se pide plata para pagar los préstamos anteriores, que no hay plata para pagarlos. O sea que estamos en una cadena, ¿no?, bastante compleja y lamentable. Claro. Y estaba pensando también, y esto tiene que ver con el derecho, ¿no?, que usted
durante años le ha tocado defender el derecho, ¿no? Y entonces me ponía a pensar, por un lado, hay un narcotraficante de apellido Machado que lo alimenta, entre comillas esto, de dólares a un diputado nacional que es libertario y que se llama José Luis Esper. Entonces, por un lado, Estados Unidos ha mandado a buscar a este tipo para que lo extraditen hacia Estados Unidos, están en ese trámite, y por el otro, le dice, che, mientras te pido todas esas cosas que de ese argentino, también te pido que hagas bien los deberes. No hay canje en esto, doctor. Me parece que hay una incompatibilidad, digamos, moral en este planteo de pretender extraditar a alguien porque ha cometido un delito y después tener la benevolencia de decir, señores, con Esper no nos metemos. Me parece que ahí hay un juego que claro, es su especialidad, ¿no? Carlos, es lo que yo le decía del pragmatismo, o sea, no, acá no se están manejando con valores y principios, se están manejando con intereses. Entonces, muy distinto, incluso para las personas consideradas individualmente, para cada uno de nosotros, una cosa es manejarnos con principios y valores y otra cosa es manejarnos solo con intereses, ¿no? Y bueno, esto sí es totalmente contradictorio lo que usted dice y es así, pero ¿es por qué? Porque por un lado a Estados Unidos le interesa, por supuesto, proteger a su población de la droga y viven extraditando gente, pidiendo extradiciones, etcétera, pero por otro lado no tienen problema en negociar con los gobiernos que sostienen a este tipo de personajes. Entonces, claro, ahí está la contradicción, pero esa contradicción la marca que se manejan por interés, no se manejan por principios, por valores, ni por cuestiones dictadas por la moral, ¿no? Simplemente es el interés. La plata transita por otro carril, lógico, claro. Este es el concepto, pero tiene razón. Mire, hay un dicho que todos hemos escuchado que también es un dicho sajón que dice una cosa es la mitad y otra cosa son los negocios, y son cosas lamentables porque, o no es que todo el mundo hemos escuchado eso, y es lamentable porque los negocios y la amistad no tienen por qué ser incompatibles, ¿no? Y yo no puedo a un amigo hacerle una trapisonda porque es un negocio. Entonces eso es el pragmatismo al que yo me refiero, que no debiera tener cabida, ¿no? Y lo que se dice en el derecho también, ¿no? El affecto societatis también, ¿no? Tiene que ver con todo esto, ¿no es cierto? Claro. Pero verdaderamente también quería consultarlo sobre esto porque tiene que ver con nuestro país, con nuestra... hay una sucesiva cantidad de... No las recuerdo en este momento, las he anotado para puntualizárselas, pero no es la pena solamente decir que hasta el 2030 o 2030 y pico la Argentina tiene que devolver dinero a Estados Unidos, lógicamente porque estamos hablando de un préstamo, no estamos hablando de un regalo. Pero como está viendo usted, yo te hacía un análisis muy descarnado del 83 en adelante, me acordaba de Alfonsín, los pollos de Mazorín, seguía más adelante y me encontraba con otra, Menem, que en vez de estar 6 años tuvo 10, es decir, el exceso también lo tuvo el kirchnerismo, 15 entre el esposo y la esposa, con lo cual se hace muy difícil que no se evite la corrupción. Menem se encargó de destruir absolutamente el ferrocarril, es un daño histórico. Exacto. Bueno, y Kirchner le pasó lo mismo, que decir, estamos perdiendo tiempo con la democracia. A ver, no es que yo no quiera vivir en democracia, amo la democracia, pero digo, no hemos sido capaces de defender con esto que usted dice, con la moral, y solamente pensar en la plata. Claro, acá hay un problema de fondo que es muy importante, este razonamiento, porque lo pone muy al desnudo. El problema que nosotros tenemos en la Argentina es la falta de compromiso de la población con el bien común, Carlos. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque se eligen, si uno mira para atrás, la cantidad de sinvergüenzas que ha tenido este país dirigiendo los destinos de la nación o de provincia o de municipio, es alarmante. ¿Y por qué? Y bueno, porque la gente buena no se interesa. Por eso está ese dicho que dice que lo único que necesita el mal para triunfar es que los buenos no hagan nada.
Eso pasa en la Argentina. No hay compromiso de las personas buenas, decentes, capaces con el bien común. Se dedican a lo suyo, se dedican a su trabajo, se dedican a su familia, y entonces lo que se dedican a conducir los destinos de la nación, de las provincias, de los municipios, son gente que obviamente no llega allí para hacer el bien. Y por eso hemos tenido, y llevamos décadas y décadas y décadas, un país tan rico en todo sentido, de gobiernos desastrosos, uno peor que el otro, que obviamente lo único que hacen es acumular deuda, ¿no? Y fracaso tras fracaso. No estoy haciendo una lectura pesimista, estoy haciendo una lectura realista. Entonces la única solución, y lo digo con crudeza porque ya a esta altura de mi vida no me gusta andar con ningún cliché, la única solución que tiene la Argentina es que la buena gente se comprometa en la gestión, no solamente en la política de los partidos políticos, que se comprometa en los sindicatos, que se comprometa en las universidades, en la educación, en todas las instituciones intermedias, las uniones vecinales, los clubes de barrio, las asociaciones de jubilados, tienen que estar dirigidas por gente buena, se tienen que comprometer con el bien común, la gente, mientras la gente buena y eficiente no se comprometa, los que se comprometen son los otros, y así nos va. Entonces esto es muy sencillo, y fíjese usted que eso ha hecho que en la Argentina se considere que lo público no es de nadie, en lugar de considerar que lo público es de todos, ¿no? Y usted va por las calles y ve cantidades de infracciones a las normas de tránsito, papeles tirados, porque es lo público y lo público no es de nadie, entonces cada uno hace lo que se le da la gana. Cuando en realidad lo público deberíamos entender que es de todos, y todos deberíamos cuidarlo. No solamente el espacio público, sino también digamos, el bien común, la función pública, que es el que hablamos del Estado, la eficiencia privada, si hablamos del mundo empresarial, del mundo económico, etcétera, etcétera. Pero es el mismo concepto, es comprometerse y participar para que mejore todo. Mientras no tengamos eso, estamos muy complicados y vamos a seguir con gobiernos que lo único que llegan al poder es para intentar servirse y enriquecerse, y no saben gestionar, por otra parte. Claro, estamos hablando con el doctor Alberto Sánchez, es abogado, le decía al principio, cofundador del Partido Dignidad Ciudadana, que fue un partido de avanzada en términos no solamente fundacionales, sino tratando de hacer siempre lo mejor y siempre interpretando que la buena gente es la que tenía que tener la chance de conducir. Acá en San Juan pasaron 20 años que un solo signo político manejó la provincia. Y han pasado un montón de cosas, doctor. Y me parece que esta es una gran oportunidad para producción de trabajo y todo ese frente electoral, con Marcelo Rego, con todas las autoridades partidarias también de Dignidad Ciudadana, para producir un cambio. Los sanjuaninos necesitamos un cambio en serio, y no darle la posibilidad, o sea, darle la posibilidad a los jóvenes que ocupen lugares, que la renovación pasa por cambiar, no solamente tener menor edad, sino ser más eficaz, y darle la posibilidad a muchos jóvenes que todavía están esperando que les toque el turno, y eso no es bueno, ¿eh? Así es, totalmente de acuerdo. Fíjense que Marcelo Rego, que fue 2 veces fue 2 veces intendente de Santa Lucía, hizo 2 intendencias muy exitosas, nunca se lo acusó de ningún acto de corrupción. Después ahora es gobernador de la provincia, está haciendo el gobierno que yo le decía que a mi criterio es transparente y es institucional, pero Marcelo Rego, que para mí es un muy buen político, no tiene superpoderes, o sea, necesita que todo el mundo lo ayude, necesita que todo el mundo se comprometa para el bien común. Nosotros no podemos seguir con los mesías en política, que si viene fulanito estamos salvados, que no es un problema de apellidos. Fíjense que en la Argentina lamentablemente todos los espacios políticos son un apellido seguido de ismo, ¿Sí? Gracias a Dios, menos en Dignidad Ciudadana, eso debo reconocer que es un triunfo de nuestro partido, que nunca se conoció por un apellido, siempre se conoció por Dignidad Ciudadana. Pero el resto, si usted se pone a pensar, entonces yo no quisiera que el gobierno de Rego se transforme en orreguismo. Yo lo que quisiera es que el gobierno de Rego, como está pasando en este momento, se transforme en un gobierno de concertación, de coalición, que es una coalición la que gobierna, pero con el apoyo de toda la gente que ve en Rego un hombre honesto y eficiente, pero no tiene superpoderes. Entonces que necesita la colaboración de todos y cada uno de los sanjuaninos para seguir adelante, como él mismo lo dice. Por otra parte, también tenemos a Susana Lacer, la primera intendenta mujer de la capital, y la capital está cambiando porque también es una mujer muy valiosa y honesta, pero también necesita el apoyo de todos los capitalinos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. No se trata de dar un cheque en blanco a nadie.
a nadie, ni siquiera Orrego, ni siquiera la SEAT. Yo estaría tranquilo por la honestidad, pero ellos necesitan de todo. Se trata de comprometerse, ponerse a ayudar, poner el hombro a la patria, poner el hombro al bien común y tratar de entender que es un tema que nos compete a todos. Nadie está, mire, cuando se trata de bien común, esto ya usted me lo ha escuchado, yo siempre digo, cuando se trata del bien común no existe la neutralidad. O uno es parte de la solución o uno es parte del problema. No existe estar al medio. No, si yo no me participo, no me comprometo, lo único que hago es trabajar y ir a mi casa, soy parte del problema. No basta con eso, hay que comprometerse con el bien común, hay que comprometerse con las instituciones, hay que trabajar, y para ser parte de la solución. Si no, se es parte del problema. Claro. Por supuesto, siempre le agradezco a Alberto su disposición. Siempre me gustaría que nos examine, analice lo que significa en este momento la cuestión mundial, las pretensiones, por ejemplo, hasta que decíamos de Estados Unidos, de fagocitarse a China, es decir, ¿cómo está viendo ese contexto? Porque digamos que los rusos están agazapados simplemente, pero siguen atacando. Bueno, ha habido una superación en Medio Oriente. ¿Cuál es el razonamiento que usted nos puede hacer, doctor? Mire, en este momento en el orden internacional también hay mucha confusión. Yo lo que advierto es que hay un enorme crecimiento de China, a nivel comercial incluso. Estados Unidos tiene un cierto grado de decadencia también, ¿no? Incluso moral, yo lo advierto. Pero bueno, obviamente son muy poderosos económicamente. Y Europa se ha ido quedando un poco en esta línea, ¿no? Se ha ido quedando un poco. Europa está envejeciendo mucho poblacionalmente y eso es un peligro en este momento. Fíjense que, por ejemplo, el alcalde de Nueva York actual es el primer alcalde musulmán que existe en Gran Bretaña. Claro. Y yo obviamente no tengo nada contra los musulmanes, al contrario, pero me refiero que existe un debilitamiento poblacional del europeo y bueno, veo el crecimiento de China, veo el estancamiento de Estados Unidos, veo decrecer Europa y Rusia, por supuesto que no va a tener éxito en todo lo que está haciendo porque no se lo van a permitir, pero que intenta apropiarse de territorio como fue la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se desmembró completamente, porque estaba montada sobre la mentira del marxismo, y bueno, y ahora están como intentando nuevamente ver si pueden seguir anexando territorios, pero esto es algo que en algún momento, me parece que es más de Putin que de Rusia, y en algún momento va a terminar, no creo yo que tengan éxito con esto. O sea que el mundo es muy complejo. El hemisferio sur sigue muy postergado, tanto Sudamérica como África, lo veo muy postergado, y bueno, me parece a mí que vamos a ver qué sale de todo esto, no está muy claro que digamos, pero me da la impresión a mí que hoy en día hay un multilateralismo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y por supuesto, eso permítame terminar con esto, lo que hace falta es una redefinición de la ONU, porque la Organización de las Naciones Unidas estuvo pensado con un orden de posguerra para después de la Segunda Guerra Mundial, y eso ya no tiene absolutamente nada que ver con la realidad actual, ¿no? Entonces hay que reformular Naciones Unidas y pensar en otro esquema totalmente diferente. Claro. Doctor, ha sido muy atento, le agradezco muchísimo este contacto con nosotros y bueno, por supuesto siempre a disposición nosotros también para, digamos, poder no solamente entender, sino también ayudar a mucha gente, porque en algún momento le pedí un razonamiento de la juventud, ¿qué piensan los jóvenes, qué le aconsejaría a los jóvenes con su experiencia y con su honradez para actuar no solamente en política, sino en todas las actividades profesionales? Mire, nosotros en Dignidad Ciudadana, los jóvenes nos hemos considerado siempre, y en serio, porque fíjese este dato que siempre lo digo, cuando Dignidad Ciudadana tuvo la posibilidad de colocar el primer funcionario que entraba seguro en una elección, que era un concejal en la capital de San Juan, hace varios años atrás, se lo ofrecimos al presidente de la Juventud Partidaria. O sea que el primer político que tuvo un cargo en Dignidad Ciudadana fue el presidente de la Juventud Partidaria, que no lo podía creer, que es Ricardo Marún, actual funcionario de la Municipalidad de la capital. Claro. Entonces, dimos con el ejemplo, lo que sosteníamos todo el tiempo, que había que darle importancia a la juventud. Porque esto es muy fácil decirlo, pero cuando llegue el momento de repartir las cosas, la juventud queda siempre al final y no tiene nada, ¿no? Entonces nosotros no queremos que la juventud sea para pegar carteles y repartir votos. La juventud debe tener un protagonismo, y lo que sí nosotros, digamos, transmitimos a nuestros jóvenes en el partido y a todo el mundo, todos los jóvenes, es que el futuro se construye, no viene dado.
Entonces esto que se van de la Argentina, porque no es un país que no tiene futuro, es una cosa muy extraña para mí, porque el futuro en realidad se construye, y se construye participando y comprometiéndose. O sea, no existe un futuro que viene necesariamente de golpe y por más que uno haga las cosas va a ser así. Eso no existe. Entonces, la principal esperanza que tiene que tener la juventud es que pueda hacer de su provincia, de su municipio, de su país, pueda hacer algo muy próspero si los jóvenes se comprometen y participan y se ponen la patria al hombro, que es lo que corresponde hacer. Entonces, no pensar en Ezeiza como puerta de salida, sino pensar en ponerse la patria al hombro todos los días, cada jornada, ¿no? Para trabajar y comprometerse por el bien común. Así vamos a tener un país fantástico, pero claro, hay que construirlo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Alberto, por este minuto. Al contrario, Carlos, un abrazo grande y un saludo para todos. Bien, ahí estaba con nosotros, gracias, doctor, el doctor Sánchez, por supuesto, en este caso, siempre lo digo, ¿no? Alberto Sánchez fue el fundador de Dignidad Ciudadana, le tocó en un momento difícil armar